Padre, Señor, en esta hora reconocemos tu poder, reconocemos quién tú eres y al mismo tiempo reconocemos quiénes somos nosotros. Y Padre, te pedimos que tengas misericordia de nosotros. Te pedimos, Dios, que hables a nuestras vidas. Venimos sedientos. Venimos aquí a recordar un hecho histórico, Señor. Pero queremos que sea también una verdad espiritual en nuestras vidas, Dios. Padre, permite que recordar la resurrección hoy tome sentido para nuestra alma, tome sentido para nuestros corazones sedientos y que podamos salir por esa puerta hoy iluminados por tu palabra y que tu Espíritu Santo transforme nuestros corazones de una manera real, Dios. Padre, quita todo lo que tengas que quitar de nuestra vida, te lo rogamos, te lo imploramos. Padre, sé tú hoy destruyendo toda incredulidad de nuestro corazón y ayudándonos a creer cada día más en ti para tu gloria, Señor. Solo tú puedes hacer esa obra hoy a través de tu palabra. Calla mi boca y habla a tu pueblo, Señor. Que esta congregación, a medida que vamos analizando tu palabra, pueda ir poniendo más y más los ojos en ti, Señor, y menos en el predicador, que es un siervo inútil. Confiamos en ti, Dios, y esperamos en ti. Esperamos el milagro de la salvación que solo viene de ti. Esperamos que tú te glorifiques en esta tarde para tu gloria, Señor. Confiamos en ti, Señor. Perdona nuestros pecados. En el nombre de Jesús. Amén. Y como ustedes saben, hemos llegado, no decimos a la cúspide porque vamos con la muerte a la cúspide, pero ahora vamos aterrizando a la resurrección. Y llegamos al día que todo creyente espera, que es el día de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. No sé si en alguna ocasión usted ha escuchado la frase de evangelios sinópticos. Tal vez algunos están familiarizados con esa frase. Hay un grupo de evangelios, hay un grupo de cartas en el Nuevo Testamento a las cuales se les llaman evangelios sinópticos. Hay un estudioso del 1700, siglo XVIII, de nombre Jacob, y él hizo un estudio de los evangelios. Lo que él hizo fue coger los evangelios y poner uno en paralelo del lado del otro para analizar las cosas que tenían en común. El evangelio de Mateo, de Marco y de Lucas se le puso este nombre de evangelio sinóptico. Este hombre se especializó en estudiar el Nuevo Testamento y él llegó a dar clases en las universidades en diferentes lugares sobre este tema. Escribió un libro que se llama así, Sinopsis, se llamaba este libro y tocaba este tema en específico de los evangelios sinópticos. Ahora, cuando nosotros leemos los evangelios y a medida que los vamos viendo, en ocasiones nosotros vemos que hay elementos iguales. No sé si les ha pasado, a mí me ha pasado, sobre todo cuando me convertí. A alguien le pregunté, ¿cómo leo la Biblia? Y me dijo, empieza a leer en Marcos, en Mateo y termina en Apocalipsis. Y yo comencé a leer en Mateo y cuando llegué a Marcos dije, espérate, pero ya esto yo lo leí. Nadie me estaba explicando, nadie me estaba tutoreando, nadie me estaba guiando. Y cuando llegué a Lucas yo dije, pero esto ya yo lo leí. Y entonces uno veía elementos diferentes, pero también elementos iguales. Y lo que sucedió fue que uno de los evangelistas, posiblemente Marcos, él escribió su evangelio. Marcos estuvo allí con Jesús y después Mateo y Lucas, basándose en lo que escribió Marcos y haciendo más estudios, escribieron sus evangelios. Juan en su momento escribe un evangelio teológico, histórico. Juan también estuvo con Jesús. Pero lo que quiero dejar claro aquí, cuando nosotros vemos elementos iguales, nos da la impresión y uno dice que uno se copió de los otros. Y esto precisamente no es malo porque veían una fuente confiable y unos copiaban de otros. Pero ¿qué sucede? ¿Qué es lo que nos llama la atención? Cuando nosotros leemos los evangelios y vemos elementos diferentes, vemos diferencias en la narración. ¿Qué es lo que está pasando en ese momento que notamos diferencia? Y lo bueno, lo que podemos notar es que estos escritores escribieron con cierto grado de independencia. En lo que estaban juntos, unos podían copiar de otros, pero lo que había diferencia es que cada uno tenía independencia para escribir lo que él había visto o lo que él había considerado en su estudio dirigidos por el Espíritu Santo. Deberíamos mandarnos a correr si los 4 evangelios fueran completamente iguales. Ahí sí había un gran problema, porque parece que se pusieron de acuerdo para escribir una gran mentira. Pero el hecho de que haya asuntos diferentes debería llenarnos de gozo y de alegría. Ahora,
Hay un elemento más, y es que ninguno de los evangelistas tenía el mismo propósito. Todos tenían propósitos diferentes y todos describen al Hijo de Dios en dependencia de su propósito de una manera diferente. No todos presentan a Jesucristo igual. Cuando nosotros llegamos al Evangelio de Mateo, Mateo le está escribiendo a judíos cristianos que tienen una gran oposición de otro grupo de judíos que no veían a Jesucristo como el Rey. Entonces Mateo presenta a Jesucristo como el Rey. Él quiere que les quede claro a todos los judíos que Jesús es el Rey del reino prometido. No hay más ningún rey, no hay otro rey que no sea Jesús. Y Mateo quiere que a sus contemporáneos judíos esto le quede claro. Cuando nosotros vamos al Evangelio de Marco, Marco escribe desde Roma y Marco escribe y presenta a Jesucristo como el siervo sufriente, pero que un día va a reinar. Él escribe a las personas y todo el tiempo pone cómo Jesucristo era un siervo humilde. Y Marco se esfuerza en presentar a Jesucristo como el siervo de Dios, lo cual no es una casualidad, porque muy pronto vendría la persecución y vendría todo el problema como contra el cristianismo, y esto sería un evangelio en el cual las personas se iban a aguantar para poder pasar todo lo que pasaron a partir del año 69, el año 70. Cuando nosotros vemos a Juan, Juan tiene el propósito de escribir para que las personas puedan creer. El propósito de Juan desde bien temprano en el primer capítulo uno lo ve y él quiere que todo el mundo crea. Y usted ve que se repite, crean. Ese es su mayor anhelo, esa es su mayor pasión. Abran los ojos espirituales y crean. Eso es lo que quiere Juan. Que los que no creen, crean. Y que los que ya han creído, para decirlo de otra manera, perseveren creyendo. Por eso, él se esfuerza en presentar a Cristo en una relación estrecha con su Padre. Y lo presenta como el Hijo de Dios. Jesucristo, dice Juan. ¿Quién es Jesucristo? El Hijo de Dios. Porque ¿quién tiene una mayor relación con su Padre que no sea su Hijo? Y llegamos a Lucas, que es el Evangelio que vamos a estar examinando en esta tarde con la ayuda de Dios. A mí me encanta Lucas. Yo soy un fanático de Lucas y de hecho, por la manera histórica que él presenta las cosas. Es como si él estuviera haciendo un esfuerzo creíble para que todos los eventos se entendieran. Él quiere que de alguna manera a nosotros nos quede claro, de la mejor manera que pudo en su momento, dirigido por el Espíritu Santo, de cómo ocurrieron los eventos. Y si yo me tengo que quedar con un evangelio y voy a diferir de muchas personas, yo personalmente me quedo con Lucas por este hecho, si me dieran a escoger uno solo. Y él muestra a Jesús como el Hijo del Hombre. Jesucristo es el Hijo del Hombre, pero que nunca cometió pecado. Él quiere asegurar a sus destinatarios en la fe. Las personas que lean en la carta queden seguras y convencidos de que Jesucristo es el Hijo del Hombre. Jesús es la provisión de Dios para salvación a todos los descendientes de Adán. A todos los que venimos de Adán, Jesucristo es esa provisión para que nosotros podamos tener salvación. Por eso hemos titulado este mensaje, La resurrección del Hijo del Hombre. La resurrección del Hijo del Hombre. Hoy vamos a estar hablando de esa resurrección. Ese es nuestro mensaje. Por eso me gustaría que ustedes me acompañen a observar que todos juntos podemos mirar en este momento, en esta tarde, los eventos alrededor, escuche bien, los eventos alrededor del mensaje de la resurrección del Hijo del Hombre. Yo quiero que juntos podamos ver los eventos que se suscitaron alrededor de ese mensaje de la resurrección del Hijo del Hombre con sus consecuencias generales, con los resultados generales. Observemos qué pasó alrededor del mensaje y cuáles fueron esos resultados generales inmediatos. ¿Qué pasó con el mensaje de la resurrección? Por eso hemos titulado nuestro primer punto, las receptoras del mensaje. Las receptoras del mensaje. Y quisiera que me acompañe, ya nuestro hermano Andrés leyó, no lo vamos a leer todo, vamos a leer ahora el capítulo 24, versículos 1 y 10. Acompáñenme en Lucas 24, los que tienen Biblia, los que no, enciendan sus Biblias y
Si no, acérquese al hermano que tiene al lado, pero me es imprescindible que usted no me mire tanto a mí hoy como que mire la Escritura. Necesito que sus ojos estén en la Escritura, como buenos verianos. Y 24 nos dice, versículo 1, el primer día de la semana, muy de mañana, cada elemento y cada situación es importante. Esto es un relato histórico y tenemos una narrativa histórica, tenemos que tener en cuenta cada elemento de la narración. Vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hacemos un salto al verso 10 y dice el verso 10, eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. O sea, cuando nosotros nos referimos a las receptoras del mensaje, estamos hablando de las personas que por primera vez recibieron el mensaje de la resurrección. Las personas que por primera vez escucharon de una manera presente, con alguien al lado que se lo esté diciendo de manera audible, el mensaje de la resurrección, fueron estas mujeres. Y hemos leído algunas de ellas. Y hay tres elementos importantes que no podemos pasar por alto. Y el primero es el día que resucitó nuestro Señor. ¿Qué día dice que resucitó? El primer día de la semana. Después del sábado, ellos no contaban tanto los días como que el sábado era el día de reposo, el último día. Y el primer día de la semana es el día que le seguía, que era el domingo. El Señor resucitó un domingo. Otro elemento es ¿a qué vinieron las damas? Y el texto lo responde. Dice que vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado. Y por último, el sexo de las personas que habían venido, y eran mujeres las que habían venido trayendo las especies aromáticas. Recuerden, cuando nosotros vemos dos elementos diferentes en una narrativa, nuestro ejercicio nunca debe ser restarle, sino sumar potencial. Nosotros tenemos 4 evangelios y esto es un ejercicio que les pido que hagamos juntos. Cuando nosotros vemos elementos diferentes en los evangelios, nuestra actitud no debe ser de quitarle a uno y ponerle al otro, sino de tratar de verlo todo de manera sinóptica, de tratar de ver cómo todo se puede ver unido. Algo que me ayudó a mí en una ocasión, era un profesor dándonos clases y él nos ponía la ilustración de un accidente. Imagínense que ocurre un accidente. Vamos a hacer chocar una guagua, ¿saben lo que es una guagua? Un autobús, no sé cómo le dicen en todos los países, guagua, autobús, una caja grande con 4 ruedas que choca con un carro y en ese momento viene una persona en bicicleta y chocan los 3. Y uno de nosotros está de este lado de la calle, otro está del otro lado y otro está en otra esquina. Todas las personas ven el mismo accidente, pero lo ven de ángulos diferentes y con perspectivas diferentes. Vamos a decir que la persona que estaba en esta esquina era una mujer embarazada, del lado de allá había un anciano, no se sientan mal, de 80 años, voy a ponerle bastantes años, un anciano de 80 años, para que los que tienen menos de 80 no se sientan ancianos, y de la otra esquina había un niño. Si nosotros le preguntamos a cada uno por el accidente, no nos van a narrar las mismas cosas. Posiblemente la mujer embarazada es susceptible, es sentimental y se enfocó más en los heridos. Tal vez el anciano se puso analítico y cuando usted le pregunta le dice, no, lo que sucedió fue que la inexia y se llevó la roja. Y le pregunta al niño y te dice, chocaron 3 carros y se murieron la gente, yo creo. Y eso mismo quiero que leemos a las lecturas de la Escritura. Nosotros estamos viendo 4 evangelios narrados de maneras diferentes por personas diferentes con propósitos diferentes. Y quiero que nos quedemos con esto. Nuestra intención, y vamos a hacer el ejercicio hoy, no va a ser quitar, sino sumar y potenciar. Vamos a tratar de unir los elementos, no de dividir. Vamos a retroceder un poquito en el tiempo y tenemos al Señor muerto en la cruz el viernes por la tarde. Estamos en Lucas 24:1. Vamos a subir por encima de Lucas 24:1 y llegamos al capítulo 23, los últimos versículos. Y nos hace toda la narrativa. Ustedes saben, Jesucristo muere el viernes por la tarde, pero tan pronto cuando se ponga el sol, ¿qué día empieza? El sábado, comienza el sábado. Estamos en el viernes por la tarde y va a oscurecer y va a llegar el sábado. Y cuando se acabe el sábado por la noche, ¿qué día llegó? El domingo. Tenemos 3 días. Viernes en la tarde, llega el sábado, sábado
y domingo, tercer día. Pero estamos en el viernes en la tarde. Estamos ante el anochecer, donde va a comenzar el sábado. Y leamos el versículo 55, 23-55. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea, siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. O sea, estas damas desde el viernes en la tarde venían siguiendo a Jesús al punto tal que ellas miraron en qué tumba pusieron a Cristo. ¿Me siguen? Ellas están pendientes desde mucho antes de lo que le había pasado a Jesucristo. Ellas miraron con detenimiento dónde le iban a poner, porque ellas sentían que ellas tenían una tarea que realizar de mucha importancia. ¿Cuál era la tarea? Nos lo dice el versículo 24, el capítulo 24, versículo 1. Ellas querían ungir al Señor. Ellas querían preparar a su Señor para todo el tiempo que él iba a pasar en esa tumba, entre los lienzos y el sudario, y ellos querían que su cuerpo durara y estuviera protegido lo más posible. Para esto, ¿cuál fue su tarea? El Señor muere, lo bajan y ellas están pendientes de dónde lo van a poner. Juan 19:40 afirma que esto era una costumbre entre los judíos. Y Juan 19:40 nos narra cómo José de Arimatea, recuerdan a José, va y pide el cuerpo, y cómo junto con Nicodemo, recuerdan a Nicodemo, al que Jesús le dijo, te es necesario nacer de nuevo. Parece que entendió lo que Jesús le quería decir. Y ahora está ahí Cristo muerto, y están ellos dos, y van allí a la tumba y hacen los preparativos. Y dice que llegaron a comprar dos elementos, compraron mirra, compraron aloe, 100 libras. No era una cantidad pequeña. Parece que hicieron una buena tarea, un buen trabajo por su Señor. Creo, y es mi opinión, que los dos habían creído que Jesucristo era el Señor, sí. Y hay narraciones después de cómo, por lo menos José de Arimatea terminó pobre y dando todo lo que tenía, narraciones históricas. Entonces están estos dos hombres haciendo su mejor trabajo, pero las mujeres están desde afuera. Las mujeres no saben lo que está aconteciendo allá adentro. Este material de la mirra es un material astringente, se utiliza como algo antibacteriano para echar en la piel, pero también tiene olor. A medida que el cuerpo se empieza a descomponer, va a dar olor, no va a dar tanto hedor y de una manera tan pronta. Asimismo sucede con el aloe. Y ahora tenemos esta situación. ¿Y qué es lo que pasa? Ellas vieron cómo el cuerpo fue puesto dentro de la cueva, en el sepulcro, pero ellas no entraron, ellas están desde lejos. Quizás ellas no vieron el buen trabajo que estos hombres realizaron en el cuerpo de Jesús. O quizás aún así ellas entendían que era un trabajo que ellas tenían que seguir realizando, como quitar el vendaje viejo y poner un nuevo vendaje. No lo sabemos. Lo cierto es que estaban bien preocupadas, tenemos que quedarnos con esto, por Jesús, al punto de seguir su cuerpo hasta ver dónde le ponían. Versículo 56, Lucas 23, 56. Y vueltas prepararon especias aromáticas y ungüentos. ¿Y qué dice? Y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Y aquí viene la primera situación. Cuando nosotros leemos Marcos 16:1, no vamos a ir a todos los textos, los puede anotar. En Marcos 16:1 nos dice que cuando terminó el sábado, o sea, al anochecer del sábado, que ya empezaba el domingo, ellas salieron a comprar lo que necesitaban para ungirle. Vamos a ver si aprendieron la clase. ¿Qué hacemos? Unir los elementos. Es muy probable, tal vez en su corazón, o tal vez de alguna manera, que desde el viernes en la tarde, antes de llegar el sábado, ellas vieron dónde lo pusieron y rápidamente salieron a ver lo que podían resolver. Ahora Marcos nos narra otra parte. ¿Qué nos narra Marcos? Que llega el sábado en la noche, se acabó el día de reposo y todavía están con los afanes y con el tratamiento de que su Señor tenía que ser ungido, de que tenían que preparar las cosas, porque nada más que amaneciera el domingo, nada más que amaneciera, ellas tenían que salir para allá a ungir el cuerpo del Señor. Eso es lo que está sucediendo. ¿Qué hacemos? Fue el viernes antes de oscurecer o el sábado después que oscureció. Potenciamos y hacemos este ejercicio que ellas hicieron. Pero como siempre ha sido con las mujeres que verdaderamente vienen a la fe, estas damas son incansables. Ellas tienen tanto amor por su Señor, tanta devoción, que madrugan y salen para ver a su Señor. Mateo narra al amanecer, dice Mateo. Marcos dice, igual que Lucas, muy de mañana. Yo me las imagino, los que son del campo saben, o los que se levantan temprano aquí en Tampa, porque Tampa es como un campo.
y saben que cuando te levantas temprano y empieza así a salir el sol, que todavía es oscuro pero no es claro. Y yo me las imagino a ellas ya bien despiertas y locas porque amanezca un poquito para salir por aquellas calles oscuras para ir a ver a su Señor, para ungir a su Señor que había muerto. Ellas quieren ver a su Señor, ellas quieren servirle y aquí están de temprano para darle lo mejor que tienen. Ahora, ¿quiénes eran estas siervas? Los vimos en el versículo 10. Mateo habla de María Magdalena y María. Marcos repite a María Magdalena y a María, pero ya María nos dice que es la madre de Jacobo. Lucas nos describe a María Magdalena, a María, la madre de Jacobo, pero trae otro elemento. Estamos en el capítulo 24, versículo 10, y nos habla de Juana. Y por último, Marcos también pone a Salomé. Cuando nosotros vemos a María Magdalena y vamos a Lucas 8, del 1 al 3, que no vamos a ir, María Magdalena era una persona que había sido poseída por 7 demonios. Era una mujer que había estado atormentada por 7 demonios. En la misma narración nos ponen a Juana. O sea que Juana también tuvo demonios. La diferencia es que Juana no tuvo 7, pero está en la misma narración. Jesucristo les presenta el evangelio del reino de Dios y esta mujer es liberada de los 7 demonios. Juana también es liberada. Pero un detalle, ¿quién es Juana? Juana es la esposa de Chuza. Chuza es el intendente de Herodes, una especie de mayordomo de todas las cosas que Herodes poseía. O sea, esta mujer es la esposa de un millonario en aquel tiempo. Y la esposa de un millonario está siguiendo a Jesucristo y está dando de lo que tiene para el Cristo al cual ella ama. Tenemos una muy endemoniada, una endemoniada rica que había sido salvado por el Señor y la lista sigue. Y ahora vienen 2 personas que me llaman la atención y te pone a María, la madre de Jacobo. Jacobo era uno de los 12 y después narra a Salomé, y Salomé en Mateo 27:56 dice que era la madre de Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo, también parte de los 12. Y quedémonos con esta narración. No podemos ver todos los detalles, ojalá tuviéramos el tiempo. Todas ellas fueron expuestas a la predicación del evangelio del reino de Dios y experimentaron el poder de Dios en su vida. Ellas creyeron que Jesús era el Cristo y le siguieron y le servían. No hay otra forma de verlo, porque si ellas no hubieran creído que Jesús era el Cristo, que Jesús era el Rey prometido, aun cuando ellas no tenían la revelación completa, lo vamos a ver después, ¿para qué arriesgar su vida? ¿Para qué seguirle? ¿Para qué servirle? ¿Para qué tanto agotamiento? Eso es importante y tenemos que verlo. Vamos a observar 2 cosas. La primera es que ni la riqueza ni la fama pueden quitar los tormentos de nuestra vida. Solo Cristo. Ni ser más rico, esto es una mentira del diablo, ni ser más famoso va a quitar los tormentos que tú estás atravesando si tú estás aquí y no tienes a Cristo. Solo Cristo puede dar la divina paz. Solo Cristo puede dar la verdadera paz que viene de Él. A veces nosotros queremos cuando yo gane más, cuando tenga más dinero, cuando sea más famoso, ahí yo voy a ser feliz. Eso es una mentira del diablo. Solo Cristo. Esta mujer Juana lo tenía todo. El carro del año, la casa del año, todo. Pero tenía demonios. Solo Cristo podía liberar sus demonios. María Magdalena posiblemente no tenía nada. Sí tenía un tormento de 7 demonios. Me imagino que eso debe ser algo poderoso. Y nadie se los podía quitar. Ni el médico, ni el psicólogo, ni nadie. Solo Cristo. Recuerde esto. Ni las riquezas ni la fama pueden quitar los tormentos de nuestra vida. Segundo, la influencia que hijos verdaderamente convertidos pueden causar en sus padres. Y es algo que no tengo en poco y lo he podido vivir de primera mano. Nosotros trabajamos ministerio infantil diferente en Estados Unidos. En un sentido, el ministerio infantil en Estados Unidos es un modelo más bíblico. O sea, los padres traen a sus hijos a la iglesia, le enseñan a sus hijos, le van enseñando el sermón y todas las cosas. En países como Cuba y en otros países de pobreza, generalmente los padres no están interesados en ir a la iglesia y mandan a los niños a la iglesia. Y he vivido en muchas ocasiones como esos niños han ido creciendo en la iglesia. Y el papá dice, desde que esté en la discoteca el sábado, que vaya al culto de jóvenes el sábado en la noche. Y lo manda el sábado por la noche para la iglesia y el niño va creciendo, el niño tiene un encuentro personal con Jesús. Y a medida que la vida de ese niño es transformada, los padres han venido al Señor. El modelo bíblico es padres predicándole a los hijos. No olvidemos eso. Pero Dios es un Dios soberano. Y en estos contextos Dios ha actuado así
en muchas maneras. Y aquí veo algo similar. Veo cómo estos apóstoles, sus vidas fueron transformadas por Cristo. Pero la vida de sus madres y aún de sus suegras, ¿recuerdan? La suegra de Pedro, y al instante le servía, cómo pueden ser transformadas por la vida de los hijos. Hijo que te encuentras aquí y tus padres no son creyentes, uno de los dos no lo es, no tengas en poco tu vida como creyente, porque tu padre está muy pendiente a la manera que vive, de cómo vives tu fe y a las reacciones, cómo reaccionas en cada momento, en cada situación. Y lo podemos aplicar de los padres para los hijos también. Para los hombres y mujeres, no solo para mujeres, aún como hemos utilizado a las mujeres, como en otra ocasión utilizamos los hombres, pero ahora con lo que le pasó a las mujeres vamos a aplicar a hombres y a mujeres. ¿Has creído en la predicación del Evangelio de Cristo? Te pregunto. ¿Has tenido un encuentro con Él real? ¿Has creído en Cristo? ¿Has creído en el Evangelio? ¿Has experimentado el poder de Dios en tu vida? Si tu respuesta es sí, en agradecimiento a lo que Él hizo por ti, ¿hasta dónde estás dispuesto a seguirle? ¿Qué estás dispuesto a brindarle a Él? ¿Tu dinero como Juana o como Nicodemo, como José de Arimatea? ¿Tu tiempo, bien tarde, bien temprano? ¿Tu devoción de corazón? ¿Qué estás dispuesto a darle a tu buen Señor que te salvó? Nuestro Señor merece todo de nosotros, sin descuidar, como hemos visto siempre, cada área y cada cosa, porque hay una manera en que la madre enseña mucho a sus hijos y está sirviendo al Señor, y cuida a su familia y está sirviendo al Señor. Recuerden, estos hijos ya estaban grandeletones, estos hijos se habían ido del hogar, pero ¿hasta dónde estás dispuesto a servir a tu Señor? En todo lo que te ha tocado en tu rol, en todo lo que te ha tocado en tus funciones, ya sea como hombre proveyendo al hogar, ya sea como hombre sirviendo en algo en la iglesia, ¿hasta dónde estás dispuesto a servir al Señor? Es hora, sobre todo, que los hombres, una vez más, lideremos nuestros hogares. Vamos ahorita a hablar de eso. Las primeras que se levantaron posiblemente no fueron los hombres, fueron las mujeres. Y eran las que estaban pendientes por ir a la tumba. Posiblemente los hombres estuvieran durmiendo. Y les recuerdo, antes de pasar al segundo punto de este detalle, recuerde los 10 leprosos. Hay muchos que experimentan el poder de Dios, se exponen a milagros, pero no han nacido de nuevo. Por ende, no van a seguir a Jesús. O sea, el hecho de que estas mujeres fueron liberadas de los demonios no fue lo que las puso a seguir a Jesús. Lo que las puso a seguir a Jesús fue que ellas tuvieron un encuentro con Jesús. Vaya a Marcos 8, a Lucas 8, del 1 al 3, y lo va a ver, ellas fueron expuestas a la predicación del Evangelio del reino de Dios y creyeron. Me recuerdo los leprosos porque los 10 fueron limpiados, 9 se fueron. ¿Cuántos viraron en agradecimiento? El que creyó que Jesús era el Cristo. Los demás no regresaron. Y una vida transformada, una vida renovada, y es mi punto aquí, como esta sierva, es una vida que está dispuesta a seguir al Señor con toda su fuerza, con todas sus posibilidades, hasta donde pueda. Examinémonos en esta tarde si esa es la vida que estamos viviendo para nuestro Señor. Quiero que sigamos observando estos eventos alrededor del mensaje de la resurrección del Hijo del Hombre con sus resultados generales. Y lo segundo que quiero que veamos, hemos visto las receptoras del mensaje, primer punto, y ahora yo quiero, porque esto es lo más importante, que veamos el mensaje. Vamos a ver todos juntos el mensaje y nos vamos a extender un poquito más. Vamos a leer versículos del 2 al 8. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí que se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de los que os habló cuando estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. ¿Y cuál es el mensaje que vemos aquí? Y es el mensaje de la resurrección de Cristo. Este es el centro de nuestro texto. Cristo resucitó. Lucas lo presenta. El Hijo del Hombre ha resucitado. Lucas no se centra en los eventos alrededor de la piedra, versículo 2. Nosotros tampoco lo vamos a hacer hoy. Hay otros evangelios, ya nos tocará un día y vamos a hablar de lo que pasó alrededor de la piedra. Lucas se centra alrededor del mensaje de la resurrección del Hijo del Hombre. Y vamos a respetar el texto y es lo que vamos a hacer. Vamos a centrarnos en la resurrección.
Versículo 2, cuando llega la multitud de mujeres con sus ungüentos, encuentran que la piedra no está bloqueando la entrada. Versículo 3, al entrar entonces, notan que Jesús no está en el lugar donde debería, donde ellas vieron que lo pusieron. Y yo quiero que ustedes piensen en un momento y se pongan en el lugar de las mujeres. Habíamos dicho, viene en la tarde, ya casi al oscurecer, ellas miran y ven donde ponen a Cristo en la tumba, en el sepulcro. Ahora bien, de mañana ellas se levantan y llegan a la tumba. Ven que la piedra no está puesta y cuando llegan a donde debía estar Jesús acostado, ven que Jesucristo no se encuentra en ese lugar. ¿Cómo se sentían esas mujeres en ese momento? Pónganse en el lugar de las mujeres. Pónganse en un momento en eso. ¿Qué está pasando por su mente? El versículo 4 lo dice, lean conmigo. ¿Qué dice el versículo 4? Aconteció que estando ellas perplejas por esto, o sea, ellas estaban confundidas, desconcertadas, desesperadas. Su Señor no está, diríamos algunos de nosotros. Ya, las mujeres se estaban ya volviendo locas. Ellas están diciendo, ¿qué es esto? ¿Dónde está el Señor? ¿Por qué el cuerpo del Señor no está aquí? Y ahora de pronto no solo están volviéndose locas, sino que van a quedar aterradas y asustadas. Porque ¿quiénes se les aparecen? Los ángeles. ¿Lo ven ahí? Y como tuvieron temor, poquito antes se pararon junto a ella dos varones con vestidura resplandeciente. Ahora se paran dos varones con una iluminación en su cuerpo, como si fueran relámpagos, como si fueran truenos, una luz que emergía de sus cuerpos, que ocupaba todo aquel lugar, ya sea que hubiera ocurrido esto dentro o afuera de la cueva, porque puede haber ocurrido en cualquiera de los dos lugares. Ahora volvemos a tener la situación y vamos a encontrarle solución. ¿Cuál es la situación? Una vez más, Lucas narra dos varones con vestiduras resplandecientes. Mateo y Marco narran una sola persona, un solo ángel. Juan habla de dos ángeles que le aparecieron a María. ¿Qué podemos deducir? Y es muy sencillo, de verdad, yo me río. Porque cuando tú tienes fe para acercarte a la Escritura, tu actitud es diferente a cuando tú te acercas a la Escritura para destruirla y para buscar argumentos en contra de ella. Y es que había una presencia angelical en aquel lugar, en aquel momento, en el evento más significativo de la historia, la resurrección del Hijo del Hombre. Si usted va a los diferentes evangelios, lo que está diciendo es, hay ángeles. Algunos se le aparecieron a María Magdalena, otros se le aparecieron al grupo de mujeres. Unos narran a uno, otros narran a dos. Posiblemente después lo vamos a ver en dependencia del tiempo de los que fueron llegando. Tal vez al principio habían dos, después uno. Cuando nosotros vamos al Antiguo Testamento, recuerdan, y el profeta ora para que los ojos le sean abiertos. Los ángeles estaban ahí, lo único que no lo podían ver. Estaba ocurriendo el evento más importante del mundo. Yo me imagino ángeles subiendo y bajando. Aquello estaba lleno de ángeles. ¿Cuáles pudieron ver? Los que Dios permitió que vieran cada uno en aquel momento. Y eso fue lo que ellos escribieron. Pero no hay problema. ¿Qué hay? Ángeles en aquel lugar. No nos enfoquemos en los ángeles. Porque como las mujeres, ¿quiénes son los ángeles? Simples servidores. Las mujeres eran unas servidoras. Los ángeles eran otros servidores. Con funciones diferentes. Los ángeles eran mensajeros. Su mensaje era, su tarea era llevar mensajes. Las mujeres tienen otra tarea. Lo más importante en la narración no es la cantidad de ángeles, no son las vestiduras, no son las mujeres, no son los discípulos. Lo más importante es el mensaje. Ese es el centro de nuestro texto. ¿Y cuál es el mensaje de estos mensajeros? Versículos 5b hasta el 7. Vamos a leer. Escuchen su mensaje. Empieza con un signo de interrogación. Le dijeron dos puntos. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Le dicen ellos a las mujeres. No está aquí, sino que ha resucitado. Le están diciendo, no lo busquen, ya Él resucitó. Pero ahora trae otro elemento. ¿Y cuál es? Acordado de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, esto lo dijo el mismo Jesucristo en varias ocasiones, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. No busquen a Cristo aquí, Él no está, Él ha resucitado. Este es el mensaje central del cristianismo. ¿Qué es lo que diferencia el cristianismo de las demás religiones del mundo? Si nosotros vamos a las tumbas de todas las deidades, de todas las religiones del mundo, los restos de esas deidades se encuentran en el lugar donde las pusieron.
En la tumba de Mahoma, los restos de Mahoma. En la tumba de Buda, los restos de Buda. Pero si nosotros vamos a la tumba de Cristo, ¿saben qué va a pasar? No hay nada. Está vacía. ¿Por qué? Porque Cristo resucitó. Ese es el centro de este mensaje. John MacArthur explica y nos hace analizar. Pensemos en los romanos por un momento. Los romanos no tenían ningún motivo para llevarse el cuerpo. Todo lo contrario, si se llevaban el cuerpo, se iban a buscar un problema con los judíos religiosos, con los líderes de la época. Los judíos no tenían razón para llevarse el cuerpo, todo lo contrario, si ellos lo tuvieran, lo hubieran presentado y hubieran dicho, mira, aquí está el cuerpo, son unos mentirosos, Cristo no resucitó, vamos a quitarle las vendas para que ustedes vean que está aquí. Pero si los judíos o los romanos hubieran tenido el cuerpo, ¿por qué no lo mostraron cuando en las semanas posteriores los discípulos empezaron a predicar con fuerza y con ahínco y las personas se empezaron a convertir? ¿No creen que hubiera sido un buen elemento buscar el cuerpo y decir, mira, no crean más en el mensaje de esos discípulos? Aquí está el cuerpo. Hay otros que alegan, no, los ladrones de tumba, los ladrones se los robaron. Pero piense bien si usted fuera un ladrón. Yo no digo que ustedes sean ladrones, pero si ustedes fueran ladrones, piensen bien. Y ustedes tienen la oportunidad de robarse un cuerpo, ya sea como ahora para hacer brujería o para cualquier cosa. Usted fuera a robarse un cuerpo donde están los dos custodios más preparados de la época. Si hay dos guardias con tantas tumbas que hay para robar huesos, van a ir ahí a robarse el cuerpo del Señor Jesucristo. Piensen eso, mi amado hermano. A veces, cuando estamos en la incredulidad, nos es tan difícil creer, pero a veces es más fácil creer que no creer cuando hay argumentos. Ya dijimos que no había manera de que todas las mujeres se equivocaran. Todas estas mujeres vieron dónde lo pusieron. Y vamos a decir, una se equivocó porque se tomó ese día en Meprobamato. Pero y las demás no se dieron cuenta que de verdad lo pusieron ahí. Hay un grupo de mujeres que está observando. Todas vieron dónde lo pusieron y todas llegaron a ese mismo lugar. Ahora supongamos que se hayan equivocado. ¿Cómo fue que los soldados romanos y los líderes judíos no salieron a la correcta y mostraron el cuerpo? Entonces, ante la incredulidad de las mujeres, los mensajeros apelan a la memoria de ellas y les dicen, recuerden, las invita a recordar el mensaje que Jesús predicaba entre ellas. Y no tenemos el tiempo, pero hay muchos textos de Cristo diciéndole a los discípulos y diciéndole a las mujeres que Él iba a resucitar. En efecto, sucedió. Cristo resucitó. En la introducción recordamos cómo cada autor inspirado por el Espíritu Santo otorga un título diferente a Cristo. ¿Cuál es el título que ofrece Lucas? Mírenlo en su Biblia. El Hijo del Hombre. 66 ocasiones en los evangelios, en todos los evangelios, aparece este título del Hijo del Hombre. ¿Pero qué significa esto del Hijo del Hombre? En el Antiguo Testamento, Daniel 7, del 11 al 14, narra de esta manera en su visión. Vi venir en las nubes del cielo como un hijo de hombre que le dan poder y dominio sobre todo. En Apocalipsis capítulo 1, Juan dice, y comienza a hacer una descripción de Jesús como el Hijo del Hombre. Entonces, Antiguo Testamento se habla del Hijo del Hombre. Del futuro, en Apocalipsis, se habla del Hijo del Hombre. Ahora Lucas está hablando del Hijo del Hombre. Este término se refiere, escuche bien, a un representante específico con poder para salvar que combina actividad humana y actividad divina. Un representante que tiene actividad humana y actividad divina. Él se refiere a Jesús como representante de la humanidad que también realiza actividades divinas. De manera más sencilla, es como si Jesús estuviera diciendo, yo soy el enviado con la autoridad de Dios, pero también representante de la humanidad. Jesús tenía la autoridad de Dios. Levante la mano. ¿Cuántos aquí tienen el discipulado de Marcos? Bien poquito. Vamos a empezar a imprimirlo y a ponerlos allá atrás en las mesas para que todos lo cojan y lo lean. Cuando usted está en el discipulado de Marcos describe cómo Jesús podía resucitar a los muertos. El discipulado de Marcos describe cómo Jesús podía sanar a los enfermos. El discipulado describe cómo Jesús tenía poder sobre la naturaleza. Cómo Jesús tiene poder para salvar. Cómo Jesús hablaba con autoridad. ¿Qué le voy a decir? Que Jesús tenía toda la capacidad de Dios y todo el poder de Dios. Por otra parte, el mismo Jesús vivió 33 años como ser humano aquí en la tierra. Lloró, sufrió, padeció sin pecado, porque eso es importante. Y sufrió hasta la muerte y muerte de cruz, convirtiéndose en nuestro intercesor.
Y aquí ahora Marco lo está presentando como eso, como el Hijo del Hombre con los dos elementos para poder interceder entre nosotros. Versículo 8. Entonces ella, como cachán, ¡puf!, se acordaron de sus palabras. Cuando los ángeles terminan de predicarle el evangelio y decirle, acuérdense en cuando Jesús lo decía, ¿qué fue lo que le pasó? Ellas recordaron, cayeron en cuenta, se dieron cuenta que su Señor había resucitado tal y como lo había prometido. En ese momento fue como que la revelación llegó completa. Wow, ¿verdad que sí? Que Cristo iba a resucitar. Pero ¿por qué yo no me di cuenta antes en qué yo estaba pensando? Si lo que está pasando aquí es lo que Cristo dijo que iba a pasar. Y era en lo que yo creía, que Él es mi Rey, que Él es mi Señor. Amados hermanos, ¿qué mensaje estás predicando? Cuando tú le predicas a otra persona, te detienes un poquito para hablar de la resurrección de Cristo. Sin la resurrección de Cristo, el mensaje del evangelio está incompleto. Sin la resurrección de Cristo, nadie se va a salvar. Si usted quita la resurrección de su predicación del evangelio, nadie, pero nadie se va a salvar. Predique el evangelio del Hijo del Hombre. Ahora mismo yo te estoy hablando a ti de la resurrección de Cristo. Visita que nos acompaña, amigos, amistades. ¿Crees que de verdad Cristo murió y resucitó al tercer día? La Biblia enseña que el hombre es pecador y que el hombre le ha fallado a Dios completamente. Nosotros le hemos dado la espalda a Dios por completo. Y Dios envió a su Hijo a morir por nosotros en una cruz, así de sencillo. Y Cristo no murió, sino que aparte de morir, no solo murió, resucitó al tercer día y ascendió a la diestra de Dios. Visita que estás aquí. ¿Crees ese mensaje? Si no lo crees, no puedes ser salvo. Si lo crees, entonces eres un creyente. Sigamos observando los eventos alrededor del mensaje de la cruz. Y por último, vamos a ver el último elemento que tenemos en esta tarde, y es la respuesta al mensaje. Versículos del 9 al 12. La respuesta al mensaje. Hemos visto las receptoras del mensaje, hemos visto el mensaje y ahora vamos a ver la respuesta al mensaje. ¿Cuál es la respuesta al mensaje del evangelio? Y dice la palabra del Señor, versículo del 9, vamos a saltarnos el 10, 9, 11 y 12. Y volvieron del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás, mas a ellos le parecían, versículo 11, locura las palabras de ella y no las creían. Pero levantándose Pedro corrió al sepulcro y cuando miró dentro vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Imagínese un hombre que se va a casar con una mujer. Él está completamente enamorado de esa mujer. Con mucho sacrificio él compra su anillo y él se lo quiere llevar a su novia para proponerle matrimonio. Él cree que él tiene la mejor noticia que se puede dar. En su mente se está imaginando cómo ella coge el anillo, se lo pone en el dedo, le dice, acepto, me quiero casar contigo. Él está por las nubes con su anillo ahí caminando y va camino a encontrarse con su mujer. Esto mismo fue lo que le pasó a estas hermanas. Ellas habían acabado de recibir el mensaje de los ángeles de la resurrección. Ellas tienen el mejor mensaje que se puede dar y ellas están locas por irlo a compartir. Dice Mateo 28, 8, con temor y gran gozo. Dice que ellas iban con temor. Imagínate, acaban de ver unos ángeles, la tumba está vacía, pero al mismo tiempo iban con gozo a llevar el mensaje. ¿Y qué nos dice Lucas? Y dice Lucas que dieron nuevas. Versículo 9, y volviendo del sepulcro, ¿qué hicieron? Dieron nuevas. Esa palabra dieron nueva en el griego es apángelos, que significa avisaron, anunciaron, dejaron saber. ¿Qué cosa? Que el Hijo de Dios, Cristo, ya no estaba en la tumba. Ellas fueron ahí donde estaban los 11, acompañados de otras personas, y fueron a darle la noticia de que la tumba estaba vacía, de que los ángeles se le habían aparecido y de que Cristo se había resucitado. Esa era la noticia que ellos tenían que dar. Ahora, cuando ellos llegan, ¿a quién le dan la noticia? Y dice el texto, nuestro texto, y volviendo del sepulcro, dieron las nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. ¿Quiénes eran todos los demás? Dice el Nuevo Comentario Americano. Si usted recuerda en Hechos, capítulo 1, había alrededor de 120 personas. Posiblemente todos los demás eran parte de esas 120 personas. Pero cuando nosotros llegamos a la narración de 1 Corintios, capítulo 15, vemos que el Señor se le apareció
a más de 500 personas a la vez. ¿Qué es lo que podemos deducir? Que cuando ellas llegaron a dar la noticia, se le dieron a los discípulos y a muchos seguidores de Cristo que había en aquel momento. Ellas llegan a decirle, Cristo resucitó. Ahora, ¿cuál fue la respuesta al mensaje de la resurrección del Hijo del Hombre? Con dolor en mi corazón, incredulidad. Versículos 11 y 12. Incredulidad. Y dice la Biblia, mas ellos, primero que todo, les parecía locura las palabras de ella, y no las creían. Estas personas estaban incrédulas ante el evento más importante del mundo que sabían que tenía que ocurrir. La Biblia de las Américas traduce la palabra locura como un disparate. Leámosla con un disparate, mas a ellos les parecía un disparate las palabras de ella. El interlineal del griego al español la traduce sin sentido. A ellas les parecía sin sentido lo que ellas estaban diciendo. Y dice el interlineal, en vez de no creía y no confiaban. Resultado, había incredulidad. Pero, ¿cómo no va a tener sentido lo que el mismo Cristo había declarado tantas veces? Ahora personas conocidas por ellos, porque quienes le están trayendo el mensaje no son dos locos que salieron de un psiquiátrico, son mujeres que estaban ahí alrededor de ellos, que posiblemente les ayudaban preparando la cena, dándoles alimento, como narra la Biblia, que ayudaban a Cristo con lo que tenían, de sus posesiones, de sus cosas, ayudaban a los discípulos, posiblemente muchas veces le llevaron alimento a los discípulos, y personas conocidas le están trayendo el mensaje, y aún así hay incredulidad. Esto me recuerda que la incredulidad al mensaje de la cruz no es nueva. Nosotros queremos que las personas crean y las personas creen, no creen. Esa incredulidad no es algo nuevo en la historia. Los apóstoles fueron incrédulos. Dice que ahí estaban los 11 y ellos tampoco creyeron en el mensaje de la resurrección. Las mujeres fueron incrédulas. Cuando vamos al versículo 1, ¿qué fueron a hacer las mujeres en el versículo 1? A ungir a Cristo. Pero si Cristo iba a resucitar el tercer día y ellas hubieran creído en el mensaje de la resurrección, ¿qué hacían ellas en el versículo 1 ungiendo a Cristo? Las mujeres también fueron incrédulas. Y nosotros seguimos avanzando y vamos al versículo 5 y vemos que los ángeles hacen un reproche amoroso, pero es un reproche, no deja de ser un reproche. ¿Y qué le dice a los ángeles? Léanlo ustedes mismos con sus ojos. En el versículo 5 le dice, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Mujeres que ustedes hacen aquí buscando a Jesucristo. Aquí Jesucristo no está, Jesucristo les dijo que él iba a resucitar y él resucitó. ¿Por qué lo están buscando aquí? Y llegamos al versículo 12. Yo personalmente tengo mis dudas con la reacción de Pedro, pero ningún evangelio narra que Pedro creyó al momento. Juan dice que María Magdalena llegó, le avisó a Pedro y a Juan y ellos fueron a la tumba. Y dice que en algún momento Pedro creyó. Como siempre, Juan llega primero, Juan se apresura, llega primero, Pedro llega después, pero entra como Pedro por su casa. Juan llega a la tumba y como, yo no entro, allá hay muertos. Pero Pedro llega y llega hasta abajo, Pedro siendo Pedro como él era, y en ese momento Pedro no ve a su Señor. Juan se embulla y acaba de entrar, y cuando Juan entra, dice la Biblia que creyó en la resurrección. Hasta ese momento voy a tratar de explicar por qué le estoy haciendo esa pausa. Ahora, Juan Calvino entiende que Lucas invierte el orden de la narrativa porque la palabra corrió podría representarse juntamente como un tiempo perfecto. Ahora les explico esto. Y se había ejecutado anteriormente. Era una costumbre con los escritores hebreos relatar después de ellos aquellos sucesos que se habían omitido en su lugar apropiado. En otras palabras, cuando Lucas dice, versículo 12, pero levantándose Pedro corrió, es muy posible que ese corrido hubiera ocurrido mucho antes, no necesariamente ahí. La Biblia no deja claro en qué momento fue que María Magdalena le avisa a Pedro y Pedro va, pero eso no cambia la historia de ninguna manera. John MacArthur piensa que la visita de Pedro y Juan ocurre antes que las mujeres avisen a todos los demás. Lo cierto es, amado hermano y visita que nos acompaña, que el ser humano o al ser humano no le nace de manera natural creer. Nos cuesta creer. Nosotros somos incrédulos por naturaleza, no creyentes. ¿Recuerdan a Tomás?
¿Qué le dice Tomás después cuando el Señor ya se empieza a aparecer? No, si yo no meto los deditos en los huecos y la mano en el costado, él quería hacer un trabajo médico, quería tocar el corazón de Jesús, a ver si el corazón estaba latiendo. Yo no creo. Y en ese momento creyó después y se arrepintió. La incredulidad, pero mire este elemento, por eso Lucas lo hace con toda intención y le doy gracias a Dios por la vida de Lucas. La incredulidad de los discípulos es una evidencia más de que Jesús de verdad resucitó. La incredulidad de los discípulos es una evidencia más de que Jesús de verdad resucitó. ¿Por qué? Piense, si Jesús era un mentiroso y esto era un complot, ¿por qué estas personas estaban incrédulas? Si todo era un complot, ellos no tenían que estar incrédulos, ellos sabían lo que estaba pasando. Lo tenemos escondido en el pozo de atrás para que cuando la gente lo busque no aparezca. Pero no, estas personas, ustedes se ríen algunos, pero piensen lo que les estoy diciendo. Esto es una lucha en contra del cristianismo y hay argumentos para defender nuestra fe. ¿Por qué defendemos nuestra fe? Porque los discípulos estaban incrédulos. Pero ¿cómo tú vas a defender la fe con los discípulos incrédulos? Porque es una señal de que ellos no estaban haciendo un complot en contra del Señor Jesucristo. Y con toda intención, Lucas sitúa la incredulidad antes de los aparecimientos de Cristo, porque Cristo se le empieza a aparecer y ellos empiezan a creer, y empiezan a creer, y empiezan a creer, al punto tal que en algún momento tenemos más de 500 personas creyendo en Cristo, y al punto tal que tenemos 120 personas llenas del Espíritu Santo en Hechos 1 y dispuestos a predicar el Evangelio, y al punto tal que tenemos un Pedro que dio su vida por el Evangelio, junto con todos los discípulos que creyeron de verdad en la resurrección de Cristo. No hay forma de inventar esto, no hay forma de darle una droga a 500 personas a la vez para que den su vida por Cristo. Ahora, ellos saldrían a predicar completamente convencidos de la resurrección y la evidencia que dieron fue sus mismas vidas por el mensaje de la resurrección del Hijo del Hombre. Amado hermano, quizás como las mujeres, esto es bien importante, escúcheme bien, quizás como las mujeres en algún momento creíste en el Evangelio de Jesucristo, tú creíste que Jesucristo era tu Señor, yo creo que las mujeres creyeron y que los discípulos creyeron, les voy a explicar ahora, y fuiste salvo, pero los afanes de la vida, quizás hasta con el activismo religioso de la iglesia, de los tantos ministerios que tienes encima de ti, empezó un tipo de frialdad espiritual que te lleva a vivir ahora mismo en un tipo de incredulidad. Arrepiéntete ahora mismo, recuerda el mensaje de la resurrección y renueva tus votos con Cristo. Un día tú creíste en Cristo y yo no te voy a quitar la salvación porque la Biblia dice que el que cree es sellado con el Espíritu Santo por la eternidad hasta que llegue a la presencia de su Señor. Pero por las diferentes situaciones de la vida tu relación se ha ido enfriando con el Señor, a punto de rozar en la incredulidad en algunas cosas que tú sabes que Dios puede hacer y ya no estás creyendo. Arrepiéntete, ves a Cristo y cree. Si eres un incrédulo y has rechazado el anillo de salvación, quizás no una vez sino varias veces, ve de rodillas delante de Cristo, reconoce tus pecados de incredulidad y cree para salvación, porque Cristo resucitó. Visita que nos acompaña. Amado hermano, si en general estás pecando de incredulidad con respecto a lo que la Biblia enseña que Dios puede hacer, y esto es para todos, y lo que Él hace, arrepiéntete y ve a Él en oración creyendo. Él es el soberano que decide qué hacer y cuándo hacerlo. A nosotros nos toca creer. A veces la soberanía de Dios nos afecta la confianza en Dios y eso no es bíblico. Nosotros tenemos que creer en Dios. Nosotros tenemos que creer en Cristo. Él dice en su palabra que vayamos y le pidamos, que pidamos con confianza y eso es lo que tenemos que hacer cuando estamos orando. Ir reconociendo que nosotros no podemos hacer nada, pero que Él y solo Él lo puede hacer todo. Y nosotros a veces vamos orando y parecemos teólogos poniendo la soberanía de Dios. No, mi hermano, vayamos con fe al trono de Dios en cualquier circunstancia, en cualquier situación. Después que toca hacer la teología como hizo David. ¿Qué hizo David primero? Ayunó y oró. Y después, ¿qué hizo David? Descansó cuando se murió el muchacho. Descansó en la soberanía de Dios. No apartemos la soberanía de Dios. Dios es soberano, pero oremos con confianza. Pidámosle a Dios que nos devuelva esa fe y que quite esa incredulidad que puede estar invadiendo nuestras vidas para creer en el Señor. Lo que sucede, mi amado hermano, yo creo que estas mujeres y que estos discípulos sí eran creyentes. La Biblia enseña algo que se llama revelación progresiva. Con los elementos que cada uno tiene, uno cree. Nosotros vemos a Adán, viajamos hasta Adán. La información única que tenía Adán era lo que no podía hacer y él falló. Pero después que Dios se le aparece, le dice y le da la promesa a la mujer de que ella iba a herir a la serpiente en la cabeza, que ella iba a aplastar a la serpiente y que la serpiente la iba a morder a ella en el calcañar. Y automáticamente, ¿qué hizo Adán?
creyó en esa promesa y le puso a la mujer Eva, confiando en esa promesa. Como símbolo de perdón, el Señor llegó y los cubrió. Recuerden que ellos estaban con unas plantitas tapándose, pero el Señor mató unos animales porque dice que los cubrió con pieles. Mató, sacrificó unos animales. Recuerden el perdón, la propiciación, y los cubrió con pieles, aceptando que Adán y Eva habían creído. Hasta ese momento la revelación era limitada. Nosotros vamos hasta el Antiguo Testamento y hay una revelación limitada que empieza a hablar de un Mesías que viene. ¿Cómo se salvan las personas en el Antiguo Testamento y hasta que Jesucristo resucitó? Creyendo en Dios y creyendo en el Cristo que iba a resucitar. En su momento los discípulos y las mujeres creyeron que Él era el Cristo. Lo que no hicieron y fue donde pecaron de incredulidad en la resurrección. Pero en el momento que la resurrección se consuma y ahora tenemos los relatos que nos sirven a nosotros, y por eso Lucas lo hace porque sabía que le iba a servir a sus oyentes, de que Cristo de verdad resucitó, de que aún ellos pecaron de incredulidad porque no creyeron en el momento, pero después que Él se le apareció creyeron. Ahora nosotros tenemos la revelación completa y más segura, y hacemos bien si le hacemos caso a la palabra de Dios. Nosotros tenemos la revelación de la palabra de Dios aquí, y aquí tenemos, según Pablo bien tardío, en 2 Timoteo 3:16, toda la escritura inspirada por Dios y útil para todo. Y tenemos que creer en el mensaje de la resurrección del Hijo de Dios. Y termino con esto. Yo pequé y merecía morir, lo sé, mas Jesús en mi lugar, Él murió en la cruz. Cuán grande amor, Jesús llevó mi pecado y en mi lugar Él fue allí castigado. Creo sí, Jesús ya resucitó por mí. Salvo soy, escuche bien, seguro con mi Jesús yo voy. Visita que nos acompaña, hazle un bien a tu alma y cree en Cristo. Hermano que estás aquí, regresa al Señor, regresa al Señor. Vuelve a establecer tu relación con el Señor, una relación de un verdadero creyente. Nosotros podemos pecar de ser tan incrédulos como los discípulos y como las mujeres. No nos sintamos superior a ellos, no pensemos que eso no nos pasa a nosotros también. Vamos a orar. Padre Señor, gracias por tu palabra, Dios. Gracias porque ella es real, ella es verdadera, Dios. Nosotros te pedimos perdón por todas las veces que te fallamos. Te pedimos perdón por cada una de las veces que somos incrédulos. Somos incrédulos en lo que tú estás haciendo con nosotros ahora mismo. No nos damos cuenta y nos quejamos, y cuando nos quejamos somos incrédulos. Somos incrédulos cuando estamos falta de gozo en lo que tú estás haciendo con nosotros ahora mismo. Y somos incrédulos porque creemos que tú nos estás haciendo algo malo, Señor, cuando deberíamos gozarnos en lo que tú estás haciendo en nuestra vida, Señor. Somos falta de fe porque no confiamos en lo que tú puedes hacer en el futuro, en cómo tú puedes cambiar las cosas. Y te pedimos perdón por el mensaje, por el pecado de incredulidad, Señor. Quita la incredulidad de nuestras vidas y que nuestras vidas reflejen vidas llenas del Espíritu Santo, vidas llenas de creer y depender en Dios, en cualquier circunstancia, en cualquier situación, Señor. Llénanos de gozo, llénanos de paz, Señor. Llénanos de dominio propio, Señor. Llénanos de todo el fruto del Espíritu Santo, Señor. Quita la incredulidad de nuestras vidas, Señor. Padre, te pido por aquellos que están aquí hoy, que nos visitan tal vez por primera, segunda o tercera vez, pero todavía no te conocen, que tú quebrantes sus corazones y que tú abras sus ojos para que ellos puedan ver, Señor. Que recuerden que sin Cristo no hay salvación. Que recuerden que la única tumba vacía en este momento es la de Cristo y nadie ha podido demostrar lo contrario. Cristo es real, Señor. Cristo murió, Cristo resucitó y Cristo está a la diestra de Dios para interceder por aquellos que crean, Señor. Toca los corazones de los que no han creído en ti, Señor, y tráelos a tus pies, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga.